Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Rewilding Argentina es una fundación dedicada a la recuperación de los ecosistemas naturales, fomentando el bienestar de las comunidades rurales, trabajando mancomunadamente junto al Estado Nacional y los gobiernos provinciales, organizaciones conservacionistas y sociales, nacionales e internacionales, y un equipo multidisciplinario. Con más de 20 años de trabajo en Argentina, los logros de la Fundación hablan por sí mismos. 9 parques nacionales y provinciales creados y expandidos, 407.000 hectáreas donadas, 1 millón de hectáreas protegidas en tierra, 14 especies en proyectos de reintroducción, 4 ecorregiones impactadas y 4 destinos de turismo de naturaleza en desarrollo, entre otros. Se trata de un trabajo de restauración sin precedentes en nuestro país, con un proyecto de reintroducción de especies como el oso hormiguero gigante, el venado de las pampas, el guacamayo rojo, el yaguareté, entre otros proyectos más. Recientemente como la nutria gigante y otra especie extinguida por completo en Argentina. Para hablar sobre el trabajo de rewilding, estamos en comunicación con Sebastián Di Martino, que es biólogo y director de conservación de la Fundación Rewilding Argentina. Sebastián está a cargo de los proyectos de restauración de especies y ambientes de la Fundación. Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, Sebastián, ¿cómo arrancó el trabajo de la Fundación? Bueno, mira, la Fundación empezó hace ya bastante tiempo, en principio de la mano de 2 norteamericanos, que fueron Doug y Christine Tompkins. Ellos empezaron a trabajar en Chile, más o menos con los mismos objetivos que mencionaban recién ustedes, ¿no? Sobre todo ayudando al Estado Nacional a crear grandes parques nacionales y trabajando en restauración del ambiente y desarrollo local. Ellos en el año 98, el gobierno de Argentina los invita al país para ver si podían empezar a trabajar acá, y empiezan, de hecho, a trabajar en los esteros de Liberá en Corrientes, que es donde yo ahora les estoy hablando. Y bueno, el trabajo ese duró mucho tiempo. Nosotros empezamos trabajando con ellos hasta que en el año 2015, Doug falleció en un accidente de kayak. Chris empezó de a poquito a retirarse y nosotros nos convertimos en una ONG independiente, netamente argentina, donde trabajamos todos argentinos, pero que continuamos con la visión y sobre todo con los valores que ellos trajeron acá, ¿no? Esa fundación nueva es la que mencionaban ustedes, Rewilding Argentina, y bueno, ese es un poco así en resumen la historia, ya que ya hace más de 25 años que estamos trabajando en el país, creando parques, reintroduciendo especies para restaurar ambientes y generando economías locales prósperas que dependan de la existencia de esos parques y de la fauna silvestre que está regresando. El rewilding en realidad como es una palabra, ¿no? Es una forma, una denominación que es como resalvajizar sería, ¿no? Volver a poner algo así. Una especie, sí, ¿no? Sí. Explicaros bien de qué se trata. Dale, el rewilding es una estrategia de restauración ecológica, ¿no? Es una estrategia que tiene como objetivo sanar ecosistemas naturales que están degradados. Y buena parte de su acción se basa en traer de vuelta especies que se han extinguido y que tienen roles ecológicos fundamentales para esos ecosistemas. Cuando esas especies desaparecen, y por lo tanto desaparecen también sus roles ecológicos, los ecosistemas naturales empiezan a degradarse, funcionan mal, y eso tiene muchas consecuencias. Entre otras, por ejemplo, la aparición de todas estas crisis ambientales que estamos sufriendo, ¿no? El calentamiento climático global, la extinción tremenda de especies que está sucediendo en la Tierra, incluso la aparición de estas pandemias, como fue la del COVID-19, todas tienen su origen en la degradación de los ecosistemas naturales. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es eso, sanarlos, y para sanarlos traemos de vuelta los grandes depredadores, los grandes herbívoros, los grandes comedores de frutos, que los extinguimos en los últimos 100 años, ¿no? Y a la par que hacemos esto, trabajamos mucho con las comunidades locales, porque
crear estos grandes parques, y Iberá hoy es el parque natural más grande de Argentina, abarca 750.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, y crear estos grandes parques y traer especies de vuelta, como es el yaguareté, ¿no? Un gran carnívoro que se extinguió hace 70 años en la provincia de Corrientes y hoy está volviendo. Para hacer eso se necesita de mucho apoyo social que se traduce en apoyo político. Entonces, ¿cómo se construye eso? Sobre todo generando lo que les contaba, estas economías prósperas que las lleven adelante los pobladores locales y que estén vinculadas a estos parques que se están creando y a la naturaleza que se está recuperando. Son sobre todo economías vinculadas al turismo de naturaleza basado en la observación de fauna, ¿no? Que hoy para muchos de los pueblos de Iberá es la principal actividad económica. Entonces, qué bueno. Se ve al parque y al yaguareté, bueno, las otras especies también, como motor de desarrollo y generación de empleo local. Y, Sebastián, ¿cuál es el estado de situación de los esteros de Iberá después de los incendios de años pasados? Mira, ahora por suerte, tuvimos una época de sequía que afectaba a buena parte del país, ¿no? A Corrientes también, que duró mucho tiempo, duró unos 4 años. Ahora por suerte se está revirtiendo, está lloviendo de vuelta desde aproximadamente la segunda mitad del año pasado. Nosotros siempre contamos lo siguiente: el fuego en ecosistemas como Iberá, que son sobre todo pastizales naturales, no es un elemento extraño, ¿no? Acá hay muchas tormentas eléctricas, caen rayos, entonces de vez en cuando existen incendios naturales, ¿no? Y esos incendios hasta son beneficiosos para el ambiente. Los pastizales, si no se queman cada cierta cantidad de años, son reemplazados muchas veces por arbustales, ¿no? Son pastizales muy ricos, muy biodiversos, con una fauna única, que si el fuego no viene cada tanto y quema un poco a especies leñosas, la reemplazan y se transforma en un arbustal muy pobre. El problema es que de un tiempo a esta parte los incendios son muchísimo más frecuentes. ¿Por qué? Porque en Iberá se realiza todavía en algunos sectores una ganadería bastante marginal en estos pastizales que no son los mejores para sostener ganado y que si no los quemamos cada tanto no hay pastos verdes. Entonces, los fuegos que antes sucedían una vez cada bastantes años en el mismo lugar, hoy suceden varias veces por año. Y lo que tuvimos, la ganadería en Iberá se hace con fuego, no hay otra forma de hacerla. Entonces, lo que pasó fue que normalmente la gente prende fuego para mejorar una pastura y el fuego siempre encuentra agua acá en Iberá, ¿no? Para en algún lado. El problema es que durante 3, casi 4 años estuvimos con una sequía terrible y el fuego no paraba en ningún lado y tuvimos casos de incendios que estuvieron casi 6 meses activos, ¿no? Entonces, ese fue como una especie de conjugación de factores que hicieron que algo que es un elemento natural y hasta incluso beneficioso se haya convertido en un verdadero desastre para la naturaleza, para la economía y para la gente, ¿no? Porque se quemó también muchísima infraestructura, alambrados, casas, Sí, se perdió mucho. Leí unas declaraciones periodísticas tuyas donde dijiste que el fuego es la causa de la destrucción de los ambientes, pero no es el villano principal de la historia. Acá también estaría explicado. ¿Cuáles son los otros factores que inciden en esta destrucción? Y yo lo que creo, viste, que nosotros decimos muchas veces es, en general tenemos como humanos poca imaginación, ¿no? Y un tipo de economía que funciona en una región, la tratamos de exportar a otros lados y esas economías a veces no funcionan en esos ambientes, ¿no? Se realizan en forma forzada, terminan siendo marginales. Entonces, nosotros, como buenos argentinos, estamos acostumbrados a practicar la ganadería en la región pampeana, que es una región que soporta esa actividad y de forma próspera, pero después la exportamos a otros lugares. Por ejemplo, Iberá, ¿no? Sí. Iberá tiene pajonales que, como yo te contaba, quizás no son los mejores para hacer la ganadería, salvo que los prenda fuego. Entonces, si vos querés hacer ganadería en Iberá, sí o sí tenés que usar el fuego. Y a veces el fuego en condiciones de sequía se descontrola. Entonces, por eso nosotros creemos que es mejor reemplazar esas economías marginales por otras que sean más prósperas y que además sean restaurativas del ambiente. Hoy la economía principal en la zona de Iberá, como te contaba, es el turismo de naturaleza basado en observación de fauna,
y para que esa economía sea próspera lo que se necesita es el ecosistema natural en buenas condiciones, con su flora y con su fauna, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que hacer. Nosotros también estamos trabajando, por ejemplo, en el impenetrable chaqueño, que es un bosque seco, y ahí de vuelta la ganadería, ¿no? La ganadería en el bosque chaqueño no es rentable, entonces, ¿qué tratamos de hacer? También cortamos los árboles para transformar el monte en un pastizal, prendemos fuego, etcétera, y así todo no da económicamente, no rinde, por eso son zonas marginales con mucha pobreza, y nosotros decimos, ¿por qué en vez de forzar los ecosistemas para traer estas economías marginales, extractivas de los recursos naturales, por qué mejor no pensamos un poco y tratamos de desarrollar otra economía que pueda coexistir con el ambiente natural, ¿no? Y son economías que, como te digo, son mucho más prósperas y además estos ambientes sanos contribuyen muchísimo a mitigar, como te decía, estas crisis ambientales que estamos viviendo, que por el contrario, los fuegos o la tala de bosque son las causantes y las que exacerban estas crisis. Sí, y también siguiendo, en el año 2009 un equipo de veterinarios y biólogos de Argentina y Brasil realizó la primera captura y translocación de venado de las Pampas en Corrientes, que sirvió para restaurar una población de la especie San Alonso. Sí. ¿Cómo continúa este trabajo, que es un trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Mira, la verdad que el trabajo ese fue muy bien. El venado de las Pampas es otra especie que está en peligro en Argentina, ¿no? Se estima que quedan menos de 2.000 individuos. Nosotros lo que hicimos fue, acá en Corrientes quedaba una población, pero en zonas que están siendo, en pastizales que están siendo transformados muy rápidamente a plantaciones de pino, a monocultivos, donde el venado no vive, ¿no? Con lo cual de a poco va desapareciendo. Bueno, en Iberá estábamos creando un parque, era un muy buen ambiente para el venado, pero el venado había desaparecido. Entonces nosotros lo que hicimos fue traslocar animales desde estos lugares de Corrientes que estaban siendo perdidos los pastizales a Iberá. Y hoy la verdad que es un proyecto que ya está prácticamente terminado, es muy exitoso, se estima que ya en Iberá hay unos 300 a 350 venados de las Pampas viviendo en libertad, que es la población más numerosa de venados en un área protegida de Argentina, ¿no? Porque todos los otros venados que yo te mencioné, o el 90 y pico %, viven en campos privados, ¿no? En campos privados que a veces están sometidos, como te decía, a forestación o a ganadería o incluso a cultivos, con lo cual las poblaciones no están aseguradas. Pero sí, y el caso del venado también, pues nosotros siempre contamos que todos estos proyectos de reintroducción implican mucho manejo activo, ¿no? O sea, siempre la conservación de la naturaleza fue vista más como a través de una estrategia de intentar no perder lo que todavía quedaba, que está muy bien, ¿no? Pero hoy el nivel de degradación de la naturaleza es tan grande, el nivel de pérdida, que ya no alcanza con conservar lo que queda. Hay que recuperar lo que perdimos, ¿no? Y de eso trata el rewilding, de recuperar especies que se perdieron. Y eso implica muchísimo manejo activo. Traer los venados en helicóptero desde la cuenca del Aguapeí, donde te decía, hasta Iberá, o traer yaguaretés de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, cruzarlos en cautiverio, después liberarlos, monitorearlos, hacer muchas anestesias, implica mucho manejo activo y en ese sentido también implica dar una batalla cultural en la forma en que concebimos hacer conservación. El proyecto de venados cuando se inició, que fue en el año 2009, al principio fue como una revolución, ¿no? Bueno, una especie en peligro de extinción, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a capturar? ¿Los vamos a llevar a otro lado? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, hoy por hoy los resultados son muy buenos, así que bueno, esos cuestionamientos iniciales ya no existen más, pero digo, la población de venados de donde nosotros los sacamos en la cuenca del Aguapeí siguió decayendo. Entonces, hay veces que ya no alcanza con tratar de resguardar a las especies en los lugares donde todavía quedan, sino que tenemos que hacer muchas acciones para recuperarlas allá donde desaparecieron. Sebastián, Argentina es el país con el proyecto más grande de refaunación, de rewilding de todo el continente. ¿Qué rol debe cumplir el Estado al respecto? Mira, es como vos decís, ¿no? Iberá, en relación a la cantidad de especies que se están trayendo de vuelta, es muy probablemente el proyecto más ambicioso del continente americano. Y el Estado tiene que cumplir un rol fundamental. Primero porque es el que tiene
en cierto sentido, es el que tiene que estar haciendo también estas actividades, no únicamente ONGs. Aunque nosotros trabajamos codo a codo con el Estado, tenemos una capacidad más limitada, ¿no? Estas tareas de restauración que yo menciono hay que hacerlas en todos los parques nacionales de Argentina, que son unos 40, un poco más de 40. Nosotros estamos trabajando en 4 o 5 parques nada más. Y después el Estado yo creo que tiene que promover también esto, ¿no? En relación al cambio cultural que te decía, siempre el movimiento de animales de un lugar a otro siempre fue asociado al tráfico ilegal de especies. Y es cierto, existía y todavía existe mucho tráfico ilegal de especies, entonces siempre la reacción del Estado fue prohibir el movimiento de animales para hacer frente al tráfico. Hoy se ha visto en todo el mundo que mover animales de un lugar a otro puede ser también un aliado de la conservación, y así se han recuperado cantidad de especies que habían desaparecido. Tigres en la India, las chitas en el mayor número de reservas de África. Se han movido elefantes a países donde prácticamente habían desaparecido, como Malawi, y hoy están prosperando. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el Estado es cambiar reglamentaciones, porque nosotros, que te contaba que un proyecto de reintroducción del yaguareté no lo puede realizar Argentina sin la ayuda de Paraguay, de Brasil o de Uruguay, ¿no? Y traer esos animales de estos otros países, los yaguaretés, costó muchísimo, ¿no? Son trámites hiperburocráticos que demoran mucho, para los cuales hay que estar todo el tiempo pidiendo excepciones, cuando en realidad deberían ser promovidos, ¿no? Porque es lo que estamos necesitando hoy como planeta y como especie, ¿no? Porque esto de restaurar ambientes naturales, más allá de que beneficia a un montón de especies, beneficia sobre todo a la nuestra, ¿no? Es crucial para nuestra propia existencia. Claro, Sebastián. Bueno, muchas gracias, te agradecemos mucho, muy claros los conceptos además, y ya hemos hablado en otra oportunidad y es muy importante el trabajo de Rewilding Argentina, por eso que lo hemos invitado nuevamente, para que nos sigan poniendo al tanto de estos temas que son tan importantes para toda la humanidad. Muchas gracias. Dale, el agradecido soy yo. La verdad que un gusto hablar con ustedes y, como siempre, a disposición para cuando quieran. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Dale, chao, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.